Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Voy a empezar esta presentación citando a la antropóloga Margaret Mead, que dijo: «No dudéis nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos es capaz de cambiar el mundo». Es una cita que me ha parecido apropiada para iniciar esta nueva jornada del programa de actividades abiertas y gratuitas del Donostia Sustainability Forum, porque vamos a hablar efectivamente de la acción de unas pocas personas que han conseguido algo muy importante. La acción contra el cambio climático también se lleva a cabo en los tribunales, en los que se está demandando a empresas energéticas e incluso a Estados, como es el caso que expondrá hoy la ponente. Es una forma de pedir responsabilidades a los grandes emisores de gases de efecto invernadero o a los países que no cumplen sus obligaciones para mitigar el cambio climático. Las evidencias científicas sobre el impacto del cambio climático en la salud y sobre la relación de esta crisis global con las actividades antropogénicas son de gran utilidad en estos litigios climáticos, como veremos ahora. Nuestra invitada es Ana María Vicedo Cabrera, epidemióloga ambiental, experta en clima y salud. Ella ha sido experta independiente en el caso, a ver si me sale el nombre, Klima Seniorinen Schweiz, un colectivo de mujeres mayores que llevó a los tribunales al Estado suizo y que ha conseguido que por primera vez el Tribunal de Derechos Humanos Europeo condene a un Estado, a Suiza, por inacción climática bajo el argumento de violación de derechos humanos. Ana María Vicedo es profesora de la Universidad de Berna, donde lidera un grupo de investigación en epidemiología climática y salud pública, y sus investigaciones se centran sobre los impactos del clima, el cambio climático y factores ambientales en la salud humana. Estos eventos del Donostia Sustainability Forum, que se desarrollan en el marco de los cursos de verano de la EHU, cuentan con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de Donostia. Al término de la exposición, como se hace siempre en estos casos, esperaremos las preguntas del público, tanto del público aquí presente como de las personas que van a seguir la emisión online. Y ya presentamos a Ana María Vicedo. Buenas tardes y gracias, Eva, por la introducción y muchas gracias por darme la oportunidad de poder dar esta charla hoy. Para mí es un placer estar en un sitio tan precioso y para mí, bueno, yo estoy aquí dando un poco la voz sobre este tema, pero a mí me gustaría dar el protagonismo hoy a este grupo de mujeres. Básicamente es un grupo de aproximadamente unas 30 mujeres o así, todas mayor de 65 años, etcétera. Algunas de ellas han sido profesoras de universidad, otras han sido amas de casa, o sea, un grupo muy diverso, todas ellas suizas, que un día decidieron que tenían que hacer algo, porque lo que estaba ocurriendo con el tema del cambio climático y sobre todo las políticas de mitigación que se estaban proponiendo en Suiza, pues que no eran suficientes. Y quiero de verdad transmitir esta idea que para mí son mujeres maravillosas. Pensando sobre todo que, no sé si lo sabrán, pero en Suiza el último cantón que aprobó o que dejó a las mujeres votar fue en el 1990. Para que entendéis un poco que realmente a nivel de derechos de mujeres Suiza no es uno de los países, digamos, liderando la corriente y demás, sino realmente estas mujeres se armaron de valor, se juntaron y dijeron que era su oportunidad poder ponerse al frente de esta lucha. Y mucha gente pensó, ¿pero por qué? ¿Por qué este grupo de mujeres? ¿Por qué mujeres mayores? Realmente ellas en su discurso lo que quisieron transmitir es que ellas querían utilizar un poco la oportunidad de que habían realmente evidencias que las hacían más vulnerables y que utilizarlas como una arma, como una herramienta para dar visibilidad al impacto que tiene el cambio climático sobre los grupos vulnerables. Y de alguna manera diciendo, vale, nosotros es posible, y es verdad que dentro de unos años pues ya no estemos aquí, pero lo hacemos por las generaciones futuras, por todos sus nietos y demás, que de alguna manera sabemos que van a estar, por desgracia, expuestos a un futuro muy diferente al que ellas han estado durante estos últimos años. Entonces, ¿cómo se gestó todo este caso? Bueno, he querido de alguna manera resumir los puntos más importantes a nivel cronológico para que
entiendan un poco de esta historia de qué va. Pues básicamente esta agrupación se creó en agosto del 2016 y entre 2016 y 2017 lo que hicieron es fueron a diferentes, digamos, niveles administrativos en Suiza y hicieron diferentes quejas y demás. No sé realmente los términos legales, para ser honesta, porque yo no soy abogada, entonces me cuesta un poco entender todo este concepto legal, pero básicamente ellas fueron a diferentes entes administrativos poniendo quejas y demás, y todas ellas fueron desestimadas. Luego dijeron, bueno, pues nos vamos al siguiente nivel, lo típico que se hace siempre cuando vamos en justicia. Entre 2017 y 2019 lo que hacen es presentar una denuncia ante el Tribunal Administrativo y el Tribunal Supremo, los cuales de nuevo fueron desestimados. Entonces ellas dijeron, bueno, pues esto no se puede quedar aquí. Y se armaron de valor y dijeron en el 2021, venga, vámonos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vamos a presentar ahí nuestra demanda. Entre el 2021 y el 2022 esta demanda pasa por diferentes, digamos, filtros hasta que se traslada en abril del 2022 a lo que le llaman la Grand Chamber, o sea, al comité principal. En diciembre del 2022 se presentan los últimos documentos, que en un momento comentaré a qué se refiere, y en marzo del 2023 se produce la audiencia del tribunal. Entonces, cuando digo los últimos documentos, y ahí de alguna manera es cuando yo y un grupo de investigadores en la Universidad de Suiza decidimos de alguna manera intervenir. Intervenir en el sentido de... exacto. Lo que se llama un third party intervention. Básicamente es un mecanismo que existe en los diferentes entes jurídicos en el que expertos de forma objetiva lo que hacen es preparar y enviar a la Corte unos documentos que lo que hacen es resumir, pues en nuestro caso, las evidencias científicas con respecto a este tema. Entonces, en este caso lo que hicimos, liderado por la profesora Charlotte Plattner, que ella es abogada y trabaja en estos temas, nos juntó a unos pocos que estábamos allí trabajando en el tema de cambio climático y decidimos enviar este documento que ven a la derecha a la Grand Chamber, que básicamente, como digo, son datos objetivos basados en ciencia, basados en artículos que están publicados y de alguna manera lo que queríamos dar un poco más validez, un poco más peso a las quejas, a esta denuncia que habían hecho estas mujeres. Entonces, nosotros enviamos esto y, de hecho, luego desde la revista Nature nos pidieron hacer un comentario porque realmente para este tipo de herramientas no tienen tanta visibilidad, salvo que tú de alguna manera directa trabajes con abogados y demás. Nosotros, como personas que trabajamos en investigación, no entendemos de estas vías que de alguna manera podemos intervenir, podemos participar y contribuir a diferentes causas jurídicas. Entonces, se le quiso dar un poquito de visibilidad a través de ese artículo que muestro a la izquierda. Entonces, en este trabajo que quisimos poner, o en este third party intervention que quisimos poner un poco sobre la mesa. Por una parte, sabemos que pues el cambio climático lo que está haciendo está básicamente bien, estamos viendo cómo los extremos cada vez son menos extremos, en el sentido que estamos expuestos cada año, cada vez más, eventos que son mucho más, que rompen récords y demás, y nos está trasladando hacia territorios totalmente explorados. Además, en lo que se refiere a salud, esto está ocurriendo de forma similar. O sea, me gusta mucho mostrar este dibujo, este esquema, porque de alguna manera, de una manera muy didáctica, podemos explicar esto exactamente. O sea, en la primera, cada burbuja que ven aquí, cada círculo, lo que hace, tiene dentro 100 burbujas, ¿vale? Cada de estas burbujas pequeñitas representa un evento. Un evento que en nuestro caso es años. Y esto está coloreado desde el naranja hasta el más oscuro de menos impactante, o sea, menos cantidad de muertes, en este caso por calor, hacia la otra parte como más muertes por calor en cada evento. Entonces, lo que quisimos hacer en este estudio es mostrar que en el clima del año 2000 tenemos una burbuja de color púrpura que equivale a la ola de calor del 2003, un evento que fue muy extremo, ¿verdad? Que todos pues, lo pudimos experimentar de una manera u otra. Entonces, lo que quisimos luego, por otra parte, es coger el clima en el 2020, o sea, en clima actual, y lo que estamos viendo, nosotros modelizamos que
Eventos igualmente impactantes como la ola de calor de París en 2003 se producen no solo una vez, sino 3 veces. O sea, evento que fue extremo hace unos años, ahora ya no es tan extremo. Pero lo que es más preocupante, vemos que ya empiezan a salir eventos de un color oscuro, que nos está diciendo que es que incluso estamos expuestos a eventos que son incluso más peligrosos, son mucho más impactantes que la ola de calor. Y si ya nos vamos hacia las otras 2 esferas grandes, del riesgo de 1.5, el riesgo 0.2, ahí lo que nos están diciendo son el clima, si estamos en un mundo que es 1,5 grados por encima de la media preindustrial y en la otra con 2 grados. O sea, climas que de alguna manera estamos esperando ya en las próximas décadas. Y ya vemos que en el caso vamos a tener muchas más eventos como la ola de calor de París, pero es que ahora ya parece que incluso la norma, que hay más eventos como la ola de calor de París que como eventos que han sido por lo menos mucho menos impactantes. De nuevo, dando esta idea que estamos cada vez más expuestos a eventos que son mucho más extremos, mucho más intensos y que nos dan un poco la idea de esta urgencia de poder actuar. Y eso, por tanto, para el tema de las mujeres fue muy importante. Una manera de decir, vale, nosotros a día de hoy hemos estado expuestos a estas olas de calor. Yo siempre pongo la analogía de mi hijo mayor, él tiene 8 años. Si contabilizamos los veranos pasados, estos 8 últimos años, 7 de ellos han sido los más históricos desde que hay registros. O sea, realmente nuestros hijos, las generaciones de hoy, que han nacido en esta última década, van a vivir en un clima totalmente diferente y que, por tanto, ellas lo que querían subrayar es que su lucha es para estas generaciones, para que tengan un mejor futuro y que, por tanto, dejar como ese legado, como su poder contribuir a que ellos pues, no vivan en este mundo pues tan complicado que por desgracia estamos simulando a través de modelos de clima. Entonces, con lo que respecta al calor. El calor yo siempre digo que es un asesino silencioso. En el sentido que si nosotros de alguna manera, y eso creo que es información que es un poco sesgada, pensamos que las olas de calor es básicamente pues, personas que se desvanecen porque están deshidratadas o personas que le han dado un shock por calor o gente que muere trabajando en el campo porque han estado trabajando mucho y que por tanto no han podido hacer frente al calor. Sí, es verdad. Estos son efectos de las olas de calor. Sin embargo, nosotros hemos estimado que el efecto de la ola de calor va mucho más allá de eso. Es simplemente la punta del iceberg. De hecho, nosotros sabemos que personas mayores que, por ejemplo, tienen determinadas patologías son altamente vulnerables a las altas temperaturas. Por tanto, las mujeres es lo que ellas querían poner un poco en alce. Pero es que seguramente estas personas mayores, si son expuestas al calor, puede que su situación patológica se empeore y que finalmente vayan al hospital o incluso puedan morir. Pero cuando ellos mueren o cuando se hospitalizan, no es hospitalización debido al efecto del calor. Seguramente porque hay un infarto, porque hay una isquemia, porque hay una insuficiencia respiratoria y demás. Entonces, básicamente nosotros como epidemiólogos lo que hacemos es cuantificar esto. Es decir, estas muertes que nosotros observamos hoy, este tanto por ciento puede ser atribuido al calor y no nos ceñimos básicamente a las muertes que son codificadas como tal. De hecho, utilizando estos modelos que están muy extendidos, muy robustos, se han utilizado muchísimo, hemos estimado, por ejemplo, que hasta el 1% de la mortalidad global puede ser debido al calor. Además, el efecto del calor incrementa la morbilidad, es decir, que personas pues, puedan ser hospitalizadas o pueden ir a emergencias debido a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales incluso, que afecta principalmente a las personas mayores, incluso a las mujeres embarazadas. Hay estudios que muestran que mujeres embarazadas, cuando se les expone a altas temperaturas, pueden acelerar el parto y que puede dar lugar a nacimientos prematuros, a niños, porque también tienen menor capacidad de hacer frente al calor y que, por tanto, puedan necesitar ir al médico o tomar ciertos medicamentos, por ejemplo, está relacionado con crisis de asma, e incluso, por supuesto, personas con enfermedades crónicas. Y que, por tanto, todo ello, como pueden esperar, tiene un alto coste económico, una reducción de producción laboral, etcétera, que, por supuesto, aparte de los efectos del
a nivel de salud son también mucho más importantes, sobre todo en las administraciones públicas. Entonces, realmente el calor, ¿cómo afecta? Básicamente yo siempre pongo el efecto de un termostato. Nosotros tenemos un sistema fisiológico, un termostato, que lo que hace es mantener nuestra temperatura en un rango sano, como se le llama, alrededor de 35 grados, 35-36 grados. ¿Qué pasa? Si nosotros, personas sanas, nos exponemos a altas temperaturas, tenemos la suerte que este termostato nos ayuda a controlar la temperatura del cuerpo, y hay ciertos mecanismos, sobre todo la sudoración, que lo que hacen es liberar ese calor que podamos acumular porque estamos expuestos a las altas temperaturas y ¡pum!, bajamos la temperatura. ¿Qué pasa? Personas mayores o personas que están haciendo un ejercicio un ejercicio mayor, este sistema no es eficiente suficientemente para poder, digamos, de alguna manera hacer esta liberación de las altas temperaturas, y que, por tanto, si no se baja la temperatura corporal, eso puede dar lugar a una serie de procesos fisiopatológicos que pueden afectar, como muestra, diferentes órganos a nivel inflamatorio, diferentes problemas de citotoxicidad, etc. O sea, realmente la base fisiológica es clara. Hay experimentos, hay diferentes estudios que muestran y que, por tanto, avalan toda esta serie de evidencias que nosotros hemos obtenido a través de estudios poblacionales en epidemiología. ¿Por qué las mujeres? Esa es la pregunta que recibo muchas veces, y la verdad, siendo sincera, antes de meterme en este caso, yo, la verdad, no había caído nunca en esto, en la diferencia entre hombre y mujer. Yo hacía muchos estudios a nivel global y demás. Yo estaba muy interesada, pues, los perfiles de vulnerabilidad de personas mayores, niños, mujeres embarazadas, pero estas diferencias por sexo o género, la verdad es que no había yo caído. Y a raíz de este estudio, a raíz de estas contribuciones que hicimos dentro del Third Party Intervention, estuve buscando la bibliografía y, de hecho, hay pocos estudios, pero hay estudios que sugieren que las mujeres son más vulnerables que los hombres al calor, por diferentes razones, y principalmente las mujeres mayores. Por una parte, vemos que las mujeres mayores pues entran en menopausia y demás, y que todo eso tiene unos efectos importantes a nivel cardiovascular y que pueden limitar la capacidad de ellas para poder controlar las altas temperaturas. También se ha visto que, por ejemplo, las mujeres son más activas cuando son mayores comparado con los hombres, y que, por tanto, porque ellas se hacen cargo de la compra, limpieza de casa y demás, y que, por tanto, puedan también tener una mayor actividad física y que, por tanto, tengan menor capacidad para hacer frente. Además, hemos visto también, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres, hablamos de salud maternal. Hay muchos estudios hoy en día que avalan claramente que las mujeres embarazadas son altamente vulnerables a las altas temperaturas y que, por tanto, pueden tener efectos para ellas, desarrollando preeclampsia y diferentes, digamos, procesos inflamatorios que al final pueden, pues, llevar a muertes, a nacimientos prematuros, abortos o incluso bajo peso al nacer. Todo ello unificado, de alguna manera podemos decir que hay cierta indicación que las mujeres son más vulnerables al calor. Y, de hecho, en diferentes estudios se ha publicado, no voy a ir a través de ellos, pero a nivel poblacional esto lo hemos observado. Y que es bastante interesante, que es bastante coherente. Incluso en Suiza lo que hicimos fue recoger estos estudios que se han publicado en Suiza por sexo y que vimos que de verdad ese patrón existía. Pero ¿qué queremos hacer nosotros como dentro de este proceso de generar evidencias? Porque al final, en los casos de litigio climático, no es suficiente con decir, bueno, hay estudios epidemiológicos que hacen que el calor aumente los casos de hospitalizaciones en mujeres. Nosotros necesitamos ir un poquito más atrás en la cadena causal, porque al final aquí es relacionar las actividades antropogénicas con las muertes en mujeres que podemos observar debido al calor. Entonces, para ello es básicamente lo que nosotros hacemos con la cadena causal. Ir desde las emisiones de gases de efecto invernadero, ver cómo ello afecta
el calentamiento global y que, por tanto, el papel que tienen en determinados eventos extremos que nosotros observamos. Esto es lo que hacen los estudios que se llaman estudios de atribución. Es decir, seguramente lo han visto en muchos medios de comunicación. Cuando hay un evento extremo como una inundación o como una ola de calor y demás, ahora se lleva mucho que hay, por ejemplo, que dicen, pues este evento hubiera sido 3 veces menos probable en ausencia de las actividades antropogénicas. O decir que de alguna manera el cambio climático antropogénico ha hecho que este evento sea 3 veces más frecuente o más intenso. Esto es lo que hacen los estudios de atribución desde el punto de vista del clima. Lo que nosotros hicimos más recientemente fue meter la última parte de impactos en salud. Es decir, no solo decir que este evento ha sido más probable debido a las actividades antropogénicas, es decir, esta cantidad de muertes que hemos visto por calor debido en este evento pueden atribuirse a las actividades antropogénicas. Y esto es lo que ahora es un tema una línea de investigación que estamos desarrollando mucho y que puede ser muy útil para el caso de los casos de litigio climático. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante entender esta cadena causal? Por una parte, claro, la toma de decisiones. Si nosotros sabemos cuál es la causa, es decir, ya no tanto los gases de efecto invernadero, pero decir, estos gases que fueron emitidos por industria o por determinados sectores, eso puede ser interesante para luego desarrollar políticas de mitigación. Además, tiene un gran poder de comunicación. No es lo mismo decir, el calor aumenta el riesgo de morir un 20%. Es decir, el 30% de las muertes por calor que se produjeron en este lugar pueden ser atribuidas al cambio climático. O sea, el mensaje es mucho más claro, llega mucho más a la población. Y finalmente, las consideraciones éticas. Y ahí es el papel principal que tiene dentro de los casos de litigio y que pueden ser unidos, digamos, a todo el tema de los derechos humanos y demás. Ejemplos de estudios de atribución que os quiero mostrar. Este es un estudio que publicamos hace unos años en el que tomamos datos de más de 700 localizaciones en el mundo y estimamos que un 37% de las muertes por calor durante las últimas 3 décadas podían atribuirse al cambio climático antropogénico. Es decir, en ausencia de cambio climático, se habrían prevenido 1 de cada 3 muertes por calor. Eso, lógicamente, tiene un poder de comunicación muy grande, porque aquí ya no es tanto decir es que el cambio climático va a aumentar las muertes por calor, es que el cambio climático ya está matando, ya está creando unos impactos hoy en día y que, por tanto, tenemos que actuar de forma muy rápida. Pero sobre todo un estudio que hicimos y que fue especialmente relevante para el caso fue este estudio que publicamos hace unos años también, que fue sobre la mortalidad por calor atribuida al cambio climático en el verano del 2022 en Suiza. Y básicamente el mensaje aquí es que nosotros estimamos hasta 3 veces más muertes por calor ese verano, porque fue especialmente intenso, pero además obtuvimos que hasta el 60% de esas muertes podían haberse prevenido en ausencia de cambio climático y además hasta el 60% de estas muertes eran en mujeres mayores de 65 años. Entonces, como pueden imaginar, estas evidencias fueron especialmente útiles en el caso y que se nombraron mucho en la Corte y que fueron especialmente relevantes para llevar al final las conclusiones. Por otra parte, sobre todo lo que decía aquí, las mujeres lo que decían es que no estamos de acuerdo con las diferentes políticas de mitigación del cambio climático dentro de Suiza. Claro, Suiza hay que entender que es un país muy pequeño, pero muy poderoso por muchas razones. Principalmente sabemos que es un país que es sede de muchísimas multinacionales muy importantes, con mucho poder, con mucho lobby, y que, claro, ahí hay unas presiones a nivel económico y político muy grande. Entonces, en un estudio que hicieron recientemente a raíz de este caso, lo que quisieron es un poco demostrar es que, de hecho, vale, somos un país muy pequeño, pero con respecto a nuestro budget, nuestro presupuesto, digamos, de carbono, estamos en Suiza en bajo mínimos. Porque ya no es tanto lo que podamos hacer ahora, es que ya lo que hemos hecho, lo que hemos gastado a nivel de emisiones de CO2, estamos ya al límite. De alguna manera dando a entender que Suiza ahora puede hacer mucho, pero es que el desastre ya estaba hecho. Claro,
todo esto eran argumentos para un poco reforzar todo el caso de las mujeres en la Corte. Entonces, ¿qué pasó? En abril del 2024 se produjo la vista. Fue un evento, pues yo diría que muy importante, se siguió en diferentes medios. Nosotros, de hecho, en Suiza, en la Universidad de Berna, nos juntamos todo y lo pudimos ver en streaming. Fue, la verdad, muy interesante. Pero claro, ahí, al final, lo que dijeron en el caso el caso de la Corte, ellos lo que dijeron es que habían evidencias claras que el Estado suizo había violado los derechos humanos de este grupo de mujeres en base a diferentes artículos y que, por tanto, como instaban al gobierno suizo a establecer políticas de mitigación mucho más ambiciosas de lo que ellas habían hecho. Claro, esta conclusión fue especialmente relevante porque fue el primer caso en el que se llegó a dar relevancia a esto y porque, aunque realmente este tribunal no tiene capacidad jurídica dentro de Suiza, porque eso lo tienen los tribunales suizos, a nivel simbólico fue muy importante. Primero fue, por una parte, un poco una vergüenza nacional, lo digo claramente, porque este caso se presentó a diferentes tribunales en Suiza y todos ellos se desestimó. Y que lleguen desde fuera y que digan realmente a nivel global, a nivel mundial, se pongan al alce que esto fue un fallo del gobierno suizo, fue, la verdad, algo bastante polémico desde entonces. Es verdad que la respuesta del gobierno suizo fue: os estáis metiendo en un territorio que no es vuestra jurisdicción, pero formó parte de todo el discurso a posteriori. Pero aquí hay que tener en cuenta de nuevo que este caso fue especialmente importante porque dio pie a que otros grupos populares pudieran hacer algo similar en sus propios países y que, por tanto, esto tenga un poco más de boost, digamos, tenga un mayor empuje hacia hacer mayores medidas de mitigación más ambiciosas. Entonces, ¿cuál es la vida tras la sentencia? Porque, vale, esto pasó en abril, maravilloso, muy importante, hubo muchísimo ruido y demás. Vale, entonces dijeron, la Corte dijo que tenía que ir a Suiza tenía que presentar un plan para cumplir con esta sentencia. Básicamente que sus presupuestos de carbono, o sea, el carbon budget, llegaba al objetivo del 1,5. Entonces, ellos lo que hicieron, lo que se hace normalmente este tipo de procedimientos, se creó un comité de ministros que se llama el Consejo de Europa, que lo que hacía era seguir este proceso post-sentencia. Claro, aquí se produce pues un tira y daca. De hecho, hay diferentes artículos muy interesantes de cómo se producen estos intercambios. Justo después de la sentencia, Suiza lo que hizo fue presentar un documento que no fue realmente una declaración de intenciones, fue solo como querer otra vez defender su posición respecto a las políticas de mitigación y fue rechazada, lógicamente. Pero es que luego, más tarde, ellos enviaron un nuevo documento un poco más claro a nivel de números, a nivel de tal, y para sorpresa de muchos fue aceptada. El Comité de Ministros lo vio como algo positivo y que lo quería, pues de alguna manera, apoyar y daba luz verde a este tipo de, digamos, diferentes medidas que había propuesto el gobierno suizo. ¿Qué eran estas medidas? Lógicamente, era un plan para llegar a unos niveles de net zero a través de diferentes políticas, pero lo interesante, como digo yo, los números los carga el diablo. Aquí ellos jugaron con los números y con los valores de referencia muy diferentes. Hay un estudio, un artículo, de hecho, de la abogada de las mujeres, que básicamente lo que ella quiere explicar es que ellos, en letra, sí, llegamos a un net zero en el 2035, pero utilizan valores de referencia diferentes a los que están establecidos por diferentes estudios y demás. O sea, básicamente la conclusión ahora es que la Corte o el Comité en este caso han dado el green light, pero bajando un poco la relevancia o el poder de lo que esto podría tener. Ha sido bastante decepcionante de alguna manera. Esto no quita que todo el proceso que se ha hecho haya sido muy relevante y que haya dado pie a muchas más cosas, pero esto ha sido una pequeña piedra en el camino y que ahora se está luchando mucho más desde diferentes entes para argumentar que esta digamos, conclusión del Comité de Ministros no es suficiente y se tiene que seguir más adelante y nos tenemos que conformar con lo que el gobierno suizo había planteado.
Con ello lo que quiero concluir es que, sobre todo mi experiencia dentro de los casos de litigación climática, claro, como una persona que soy epidemióloga, no sé nada de derecho, para mí era un mundo totalmente paralelo, no tenía ni idea. Pero cuando empiezas un poco a entender la dinámica y sobre todo a hablar con los abogados y demás, y sobre todo ver que hay herramientas por las cuales nosotros como investigadores podemos contribuir, creo que es muy interesante tenerlo en cuenta, porque para mí fue como un atajo para poder hacer mis investigaciones un poquito más impactantes, que tengan una llegada mucho más rápida a la población. Y en este caso fue realmente interesante ver cómo estas, digamos, conversaciones a través de los abogados y demás, cómo ponemos este documento en marcha, cómo se produjo todo el proceso detrás, la verdad es que es muy interesante. Y eso es algo que no solo nosotros, sino mucha gente lo está haciendo y estamos viendo cómo cada vez hay más casos de litigación climática y sobre todo se han puesto en marcha muchos más puentes de comunicación entre la ciencia y los diferentes ámbitos jurídicos, que eso es donde realmente puede haber un éxito y sobre todo al final hay que pensar que cualquier tipo de decisión a nivel jurídico puede tener un impacto muy importante a nivel de políticas de mitigación y de lucha contra el cambio climático. Y nada, con esto quiero acabar. Como decía, para mí fue una experiencia especialmente enriquecedora, lo digo claramente, muy interesante y que algo que quiero recomendar a muchos colegas que puedan participar de forma, de nuevo, objetiva, porque aquí no somos activistas. Nuestro papel como nuestro papel dentro de todo el proceso es como expertos y que pusimos simplemente un documento en base a las evidencias que habían actuales y que, por tanto, informar a la Corte, eso es muy importante porque ellos necesitan tener las evidencias más nuevas, más robustas para poder hacer una decisión informada. Y con esto quiero acabar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. Muy interesante. ¿Qué tal siguen las mujeres que llevaron a cabo pues siguen ahí proceso? Siguen ahí. La verdad es que siguen ahí. Y tuve la suerte de conocer a una de ellas hace un par de años en un evento. Y la verdad es que fue muy interesante ver cómo ella dio una presentación sobre el caso y ves lo empoderadas que están, el poder que tienen estas mujeres y la capacidad de llegar a la población que han tenido a través de su caso y que creo que es algo, pues bueno, encomiable, es algo que es importante resaltar. Bueno, no todos los casos de litigación climática, de litigios climáticos, tienen éxito. Algunos son declarados inadmisibles por cuestiones formales, que me imagino que es lo que les pasó a ellas en todas esas instancias a las que acudieron primero, o porque no son capaces de demostrar el estatus de víctima, que eso también es una cuestión a tener en cuenta. Pero bueno, no cabe duda de que la sentencia en la que has participado como experta ha marcado un hito. Y yo lo que quería comenzar es preguntándote si crees que precisamente toda esa evidencia que sumasteis, porque vuestro grupo de la Universidad de Berna fue uno de los que participaron, creo que fue más de una veintena, ¿no?, de grupos. ¿Crees que esa participación tan diversa y tan potente fue la clave de que esta vez sí un tribunal tomara en cuenta el tema? Yo diría que en la nuestra, porque estuvimos nosotros también un grupo de Zurich y habían otras NGOs y demás que presentaron documentos. Yo no diría que la nuestra fue la clave. Yo creo que fue en general desde diferentes frentes que quisieran poner un poco sobre la mesa todas estas evidencias. Es verdad que desde el punto de vista de la salud, en sí, a mí me llamó la atención cuando estábamos en la vista, escuchando la vista, la misma Corte hacía mención a alguna de las cosas que nosotros habíamos puesto en este documento. Y, sinceramente, a mí me
me alegró porque dices, bueno, nos costó bastante, fue mucho tiempo que estuvimos trabajando en este documento y ver que realmente tuvo un impacto a la hora de las discusiones y demás fue bastante interesante y bastante pues, enriquecedor. Sí. En vuestro grupo, ¿qué disciplinas estaban representadas? Por tu parte, epidemiología y ¿cuáles más? Sí, estaba yo cubriendo la parte de salud, luego estaba Charlotte Blattner, que ella llevaba toda la parte legal. Ella es la que lideró toda la parte formal y demás. Y luego había una persona que llevaba la parte de policy. Entonces ella estaba toda la parte de entender pues las diferentes medidas de mitigación que habían estado establecidas y la relación con las diferentes medidas, policies que se habían establecido en Suiza con respecto a las emisiones. Pero también teníamos una o dos personas que estuvieron cubriendo la parte de modelización del clima. El ver cómo esta cadena causal entre las emisiones, los eventos que estamos observando y la relación de nuevo con las diferentes políticas. En lo que respecta a tu trabajo concretamente, la base de la evidencia en torno a lo que las olas de calor y otros impactos climáticos tienen en salud, ¿se ha fortalecido en los últimos años? Sí, bastante. Y yo creo que, sobre todo, diría que a raíz un poco del caso de las mujeres, se realzó un poco esta necesidad de hacer diferencias por sexo o por género. Porque creo que hasta ahora no se le había dado tanta visibilidad a hacer investigaciones con este ángulo y sobre todo también ahora hay mucha movilización con respecto a la medicina de género. Entonces, dentro de la comunidad de epidemiología y de salud pública se está abogando mucho por hacer este tipo de distinciones. Personalmente, yo ahora todos los estudios los hago por sexo, género, edad, porque creo que da como unos perfiles muy importantes y en general estamos viendo como la ciencia en cambio climático y salud está en un momentum, está en una explosión increíble porque hay mucha financiación, hay mucho interés, hay mucha colaboración que es muy importante, a través de diferentes disciplinas. Nosotros trabajamos muy cerca de expertos de clima que modelizan, toda la parte de gente que hace la parte más de políticas de salud y demás. Todas estas colaboraciones están ayudando mucho a hacer estudios muy buenos y sobre todo que tienen mucho impacto, que son fácilmente transferibles a la población. ¿Cómo fue la comunicación con los jueces de Estrasburgo? Porque imagino que tuvisteis que en un momento dado quizás acomodar vuestro lenguaje para su comprensión y luego a lo mejor también os pidieron, no sé, ejemplos concretos quizás para entender mejor algunas de vuestras conclusiones. Sí, a ver, la verdad, diálogo no tuvimos con la Corte. O sea, el mecanismo funciona de tal manera que tú preparas este documento y lo envías. Es verdad que los mismos abogados, ellos pueden solicitar tener como vistas determinadas, por ejemplo, que alguno de nosotros podamos estar en la misma vista como expertos y demás. En nuestro caso no consideramos necesario, pero sí que hubo otros expertos que estuvieron como testigos, digamos, y dando un poco mayor fuerza a lo que habíamos puesto en el documento. Ajá. En todo caso, bueno, imagino que supone, tanto para ellos como para vuestra parte como expertos, salir un poquito de la zona de confort, ¿no? Intentar acomodar. Es como cuando hacemos entrevistas los periodistas, ¿verdad? Sí. Y hay que acomodar lenguajes, terminología, etcétera. Sí, la verdad es que eso siempre es un poco complicado porque muchas veces, sobre todo en estos ámbitos, tú quieres ser lo más rigurosa posible. No quieres irte por ámbitos y aspectos que a lo mejor no están dentro, digamos, del mensaje de investigación. Quieres un poco como allanar el diálogo, hacer algo un poco más fácil de entender, pero tienes que ceñirte al guión, porque al fin y al cabo tú no puedes prometer cosas que a lo mejor no has evaluado. Entonces, es siempre un poco complicado este tipo de diálogos, pero es algo que también desde nuestro ámbito, que la gente que trabajamos en cambio climático, toda la parte de comunicación, pues estamos aprendiendo un montón, porque nos vemos expuestos pues, a este tipo de charlas, a este tipo de conversaciones, entrevistas con medios y demás, que necesitamos afinar muy bien nuestro discurso y decir las cosas claras, pero que sean, pues, que se basen claramente en nuestras investigaciones. Te voy a trasladar una de las preguntas que llegan a través del público que sigue la emisión online.
¿Consideras que los legisladores y las políticas públicas deberían tener más en cuenta la participación, proponer iniciativas de ley para la mitigación del cambio climático y sus efectos en la salud pública? Sí, a ver, digamos que lo ideal sería dar un poquito más de voz a la población y tener un poco más de esa participación más activa, no tanto también de la población, pero también de expertos. Sé que en España pues ya se ha articulado eso, ha habido ahora una llamada para poder contribuir desde los expertos a diferentes planes de cambio climático en España, pero para ponerte un ejemplo, en Suiza se hizo un referéndum para hacer políticas más restrictivas de mitigación y se denegó. Entonces, la población misma, pues en su momento, hace unos años, dijo que no. Entonces, claro, esto también te pone un poco en la situación que tienes que entender que hay realidades distintas, la gente tiene sus prioridades y que, claro, nuestro papel como expertos, lo vuelvo a decir, aquí no somos activistas. Yo lo hablo más desde un punto de vista desde mi silla, yo en base a mis números, a los estudios que hemos hecho en mis colaboraciones, yo lo que hago es trasladar esto y que llegue a la mayor parte de la población y de la mejor manera posible, pero luego la gente pues puede tener sus propias interpretaciones o hay pues otras voces a veces mucho más altas que son más fáciles de pues atraer a la atención. Cuando estabais preparando vuestra participación, tuvisteis creo que solo unas pocas semanas, ¿no? Sí. Para reunir todas las pruebas. ¿Vuestro trabajo de análisis crees que puede ser un ejemplo de metodología para otros grupos de ciencia que quieran participar en litigios climáticos? Sí. A ver, por eso quisimos hacer este comentario y lo publicamos, por una parte para dar visibilidad a esta herramienta, pero por otra parte también explicamos un poco nuestra experiencia en el proceso. Porque, claro, ninguno de nosotros había participado en un tipo de proceso igual, pero tuvimos la suerte que teníamos a Charlotte, que es esta profesora, que es abogada, y sabía muy bien de lo que trataba y fue capaz de moderar y de ayudar a que cada uno pusiéramos nuestro granito de arena en este documento. Pero realmente cubrir todos los diferentes frentes y ponerse un poco en la piel de la corte, eso fue gracias a Charlotte, porque ella entendía el proceso. Y yo creo que para cualquier grupo de investigación que quisiera participar en este tipo de herramientas, hay que tener a gente informada, profesionales que sepan del tema y que puedan coordinar un esfuerzo así, porque me acuerdo que supuso muchas versiones, muchos borradores. Y en tiempo récord, porque, sí. Claro, teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en preparar un artículo científico y luego en publicarse, 6 semanas no es mucho. Sí, fue bastante Sí, de alguna manera es verdad que cada uno de nosotros ya sabíamos del tema. Y no era el hacer cosas nuevas. Este estudio que he mostrado estaba más o menos como en preparación, entonces solo pues intentamos acabarlo lo antes posible para que pudiera contar dentro del proceso. Pero lo bueno es que nosotros éramos expertos y de alguna manera solo teníamos que como que vomitar, o sea, volcar todo lo que nosotros sabíamos en un documento y ponerlo pues de forma ordenada, de forma rigurosa, con las citaciones y dejando bien claro pues los diferentes puntos, que eso era quizá lo más complicado. ¿Os ha cambiado la mirada en cierta manera? Decías antes que sí. Partís de una posición neutra, no activista, pero os ha cambiado la forma de ver estas cuestiones y sobre todo os ha planteado la posibilidad de seguir avanzando por unos ámbitos de la investigación que quizás no teníais demasiado contemplados antes. Sí, yo creo que por una parte, sobre todo, esta experiencia de colaboración interdisciplinar fue muy enriquecedora. A mí me gustó muchísimo y que creo que como un ejercicio en investigación, yo creo que es súper interesante. Por otra parte, entender un poco más cómo esos procesos funcionan, yo creo que es muy interesante también porque, de nuevo, no es lo mismo. O sea, al final cada uno hablamos en una lengua diferente, aunque podemos hablar todos inglés, pero el vocabulario, la perspectiva es muy diferente y aunarlo es lo que es más complicado. Y claro,
aquí estábamos haciendo un ejercicio de ponernos todos bajo la misma mirada y decir, vale, estas son las prioridades y esto es lo que queremos. Y que luego, al final, tú lo que tienes es trasladarlos al día a día, a tus investigaciones, porque al fin y al cabo, estudios en cambio climático son siempre interdisciplinares, quieras o no. Y ahí el tener esta visión más abierta, digamos, de querer colaborar, de querer un poco entender las diferentes realidades y entender este proceso de litigación, creo que también nos ayudó a un poco a decir, pues si queremos que nuestros estudios tengan un mayor impacto en este tipo de casos, tendremos que focalizarnos en esto. Y sobre todo, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la epidemiología, toda la cadena causal es algo que es muy importante, que muchas veces no lo podemos abordar 100% en nuestros estudios, pero que si avanzamos en este tipo de investigaciones y damos un poco más refuerzo a las cadenas causales de el calor causa esto, eso es muy importante dentro de los casos de litigio climático. Has mencionado antes que también tiene mucha importancia la oportunidad que os brindó para acercar estos temas a la sociedad. Claro, si estáis participando como expertos en un litigio de estas características y encima dando la razón a las personas que presentan la demanda, esto tiene mucho eco público. ¿Pensáis que precisamente, ya al margen de la cuestión de los tribunales, pero que puede ser la cuestión de la salud pública uno de los grandes temas para concienciar a la sociedad sobre el cambio climático? Por supuesto. Y de hecho, yo creo que ahora tenemos mucho trabajo en epidemiología porque digamos que ahora llegamos como una segunda fase. Tenemos a todos nuestros colegas de ciencias climáticas que hacen estas modelizaciones súper complejas que han costado años y años de desarrollar y que básicamente nos dicen, pues bueno, en el futuro estaremos en un rango de temperaturas X y tal. Ahora realmente lo que se está buscando es un paso más. Es decir, no es que vamos a alcanzar estas temperaturas, es que estas temperaturas pueden provocar estos impactos. Y siempre cuando tocamos vidas humanas, eso es lo que es difícil de rebatir. Y ahí ya tienes mucho camino ganado con respecto a comunicar, a convencer y demás. Y por eso tenemos tanto trabajo, porque quieren realmente mucho de los estudios que se han hecho a nivel de clima hacer esa transformación en impactos y dar cosas un poco más tangibles que la gente pueda entender mejor. Hay otra pregunta. ¿Cómo debería incorporarse la evaluación del impacto en salud en las decisiones que toman las empresas? ¿Empresas a nivel de mitigación o digamos, instituciones en general? Quizás son las decisiones que toman las empresas. Las empresas a nivel de emisiones. Claro. Aquí esto es un poco más complejo y un poco más discutible. Porque, claro, existen modelos, de hecho hay unas publicaciones muy recientes que lo que hacen es atribuir esta cantidad de emisiones a este tipo de empresas, que son los principales emisores. Entonces, claro, en estos estudios lo que se ha dicho es que con este nivel de certeza, estas empresas que han emitido X han causado esta magnitud del aumento de temperaturas. Claro, tú ahí ahora si le metes la perspectiva de muertes, es muy complicado porque tú ahí estás atribuyendo un número de muertes a las emisiones de unas empresas. Y eso, pues claro, entraña muchas disputas, posiblemente muchas razones por las cuales no quieres entrar en este tipo de discurso. Ahora, si de alguna manera las empresas quieren como tomar las evidencias que tenemos en salud pública como una manera de ser ambiciosas, yo creo que no hace falta ver solo las muertes por calor. Yo creo que es importante también ver lo que decimos nosotros cobeneficios, es decir, si estas empresas reducen emisiones por este tanto por ciento, sabemos que dejarán de emitir estos otros contaminantes que sabemos que causan este número de muertes al año. Entonces, es no tanto esperar a que el clima sea más frío, es de realmente cualquier tipo de política de reducción de emisiones hoy puede tener beneficios mañana. Y creo que eso es un mensaje muy importante cara a las empresas porque ya deja un poco de lado las incertezas de
este lapso de tiempo, estos mecanismos indirectos y demás. Ahí estamos hablando de beneficios directos de estas políticas de mitigación. Imagino que la pregunta se refería a que hay litigios climáticos en marcha contra empresas. Claro. En las que reclaman, claro. cambios normalmente son empresas energéticas. Energéticas. Ahí realmente se puede utilizar este tipo del mismo mecanismo. Es verdad que no tenemos números, como decía, que directamente atribuyan este número de muertes, estas emisiones que han hecho esta empresa, pero sí que hay evidencias claras que estas emisiones que esta empresa haya podido emitir durante los últimos años han causado un calentamiento que ha hecho que haya un mayor riesgo para la población. Estas evidencias existen y se pueden utilizar. Ahora, que sean suficientes en los casos de litigación climática es lo que está un poco más en el aire. Sí, porque además estamos hablando de impacto del calor, pero hay muchas más derivadas en salud, ¿no? Desde la contaminación ambiental a otras cuestiones. Vamos a abrir quizás el tiempo de preguntas para el público que está por aquí. ¿Alguien tiene una cuestión? Sí. Hola, Ana, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tenía una pregunta porque al final creo que también un caso como este cambia un poco el paradigma precisamente por lo que comentabas ahora de la contaminación, ¿no? Porque la mayoría de litigios climáticos o medioambientales o yo los que conozco, son normalmente más centrados en contaminación porque puedes atribuir más cercano porque son más localizados, digamos, las emisiones del contaminante local con la salud en esa zona. Entonces, quería preguntarte por la cadena causal, que me parece súper interesante porque, claro, al final me parece interesante cómo podéis relacionar la actividad económica suiza, independientemente a través del carbon budget o de la ambición del objetivo climático de net cero que pueda tener. Al final, el calentamiento global va a estar mucho más dirigido por la actividad económica de otras partes del mundo, porque al final tenemos mucho más transporte de contaminantes de gases de efecto invernadero. Entonces, claro, sin más, me parecía que creo que ser capaces de relacionar el calentamiento con la actividad económica del país y que eso pueda pasar un litigio con una resolución como esta, pues creo que puede cambiar el paradigma y me interesa mucho el tema de cómo habéis conseguido esa causalidad. A ver, realmente esta es la argumentación del gobierno suizo. Ellos le llaman en este ámbito el drop in the ocean, como la gota en el océano. Es un país pequeño, pero es verdad que para lo pequeño que es, emite mucho. Entonces, claro, ahí estaba todo el discurso de decir, pero ¿por qué nosotros? Y si al final estas mujeres, el riesgo que puedan tener, no solo por nosotros, sino por otros países. Pero es que también ahí viene el vínculo. Es que vosotros en este país son estas mujeres en este país. Y es una manera de argumentar que básicamente vosotros teníais que llegar a estas metas, digamos, de bajas emisiones, que las habéis sobrepasado y que, por tanto, esto está suponiendo un riesgo para la población de vuestro país. Es verdad que es muy complicado y a nivel, para modelizar esto, es muy complejo. Y realmente no era tanto de decir es que estas emisiones de esta empresa de aquí está haciendo que esta mujer se haya muerto. Es más simbólico del hecho que un país como Suiza, que sí es pequeño en tamaño, pero es muy poderoso y emite mucho, pueda de verdad tener una responsabilidad con respecto a la salud de sus ciudadanos. Y ahí estaba toda la historia. Otra cosa es que, y yo personalmente me llamó mucho la atención, es que, claro, aquí las mujeres se focalizaban mucho en las políticas de mitigación. Otra persona podría decir, ¿y por qué no en las de adaptación? Porque de alguna manera el gobierno suizo también tiene una responsabilidad en aplicar políticas de adaptación que realmente sean efectivas, porque además en Suiza, dependiendo de dónde tú vivas, en qué cantón vivas, tienes una política de salud pública totalmente diferente por el sistema federal. Entonces, por definición, existe desigualdad allí. O sea, tú tienes un sistema de alerta X en un cantón que es diferente del otro cantón. Y que tú, por vivir en el otro cantón, a lo mejor no estás igual protegido que en el otro. Entonces, lo discutí esto con la abogada y ellos lo vieron más a nivel estratégico, el buscar un poco la historia desde las políticas de mitigación. Pero ella no descartaba que a lo mejor en el futuro pues, se pudieran aplicar otro tipo de casos que se viera un poco el vínculo mucho más ligado, como en el caso de la adaptación.
¿Alguna otra cuestión más? Espera un segundito. Sí, perdón. Ha sido la cumbre climática en Brasil, no han ido los países que más contaminan, Sí. no han llegado a acuerdos. Yo lo veo todo súper negativo. ¿Tú nos puedes dar alguna esperanza? A ver, bueno, justamente lo estábamos comentando antes de empezar aquí. El problema es que, claro, la gente tiene muchas altas expectativas de lo que se puede alcanzar en ese tipo de cumbres. Yo personalmente no soy especialmente optimista de este tipo de actividades, porque es verdad, el año pasado fue en Arabia con uno de los principales, pues bueno, lo mismo. En Brasil, pues un poco lo mismo. Siempre existe este tipo de como segunda capa de intereses políticos y demás, que para la gente que somos de a pie nos perdemos. Y solo cuando empiezas a un poco a escarbar es cuando dices, ostras, pues sí que pues esto no tiene mucho sentido. Claro, al final entendemos que en la lucha climática no se puede pretender cambiar el mundo en una sola reunión, sobre todo por la complejidad de lo que supone el cambio climático. Yo digo que es la tormenta perfecta, porque por una parte tienes algo que lo ha causado gente muy poderosa, que además hay muchísima incerteza desde el punto de vista que, como lo que decía el compañero, ¿cómo puede ser que las emisiones de aquí pueda al final aumentar la temperatura y luego la gente esté expuesta a una ola de calor? Claro, esto para la gente que no entiende, digamos, de dónde viene todo esto, pues crea muchas dudas. Pero yo lo digo desde aquí como científica, la ciencia ha avanzado muchísimo y expertos hoy en día pueden decir con alta certeza que esto existe, que estos vínculos existen. Pero claro, el llegar de aquí a la ciencia a la acción, hay que pasar muchísimas barreras porque hay muchísimos intereses económicos. Supone cambiar muchas cosas y que yo siempre le digo, a nivel de... Nos ha hecho falta tener una pandemia que se bloquee el mundo entero para realmente entender lo importante que es pues, las enfermedades emergentes, las políticas de One Health, el tener todo este tipo de visión de prevención. Porque el cambio climático parece que va a ser lo mismo, que al final tenemos que esperar que venga el cataclismo para hacer algo. Pues no lo sé, quizás sea demasiado tarde. Pero hay que tener un poco la esperanza que poco a poco, paso a paso, ha cambiado mucho. Yo mucho tiempo, no soy una veterana, pero por lo menos unos más de 10 años que estoy trabajando en esto, he visto un cambio muy grande, muy grande. Éramos solo unos pocos cuando yo hice la tesis, ahora pues hay muchísima más gente trabajando y yo creo que eso al final pues va a tener un impacto y que algo llegará a una COP pues un poco más ambiciosa, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, no hay duda de que la evidencia científica se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años y que en salud pública además se ha avanzado muchísimo. Lo comentabas hace un momento. Otra cosa es ya si la capa política, la económica, exacto, la diplomática, la geopolítica y unas cuantas capas más que seguro que están por ahí, bueno, pues se impregnan, ¿no?, de todo este conocimiento. En todo caso, en el artículo que publicasteis en la revista Nature, pues precisamente explicando lo que habíais hecho, animabais encarecidamente a los científicos a participar en litigios climáticos. A lo mejor esto es el principio de una marea que, bueno, pues consigue llevar la ciencia más allá de foros como este o de alguna entrevista puntual en algún medio de comunicación o de los foros científicos donde, por supuesto, está muy clara la cuestión. Quizás hace falta que todavía se extienda más este mensaje. Yo creo que sí, que poco a poco estamos dando, pues sobre todo la gente que nos hemos metido en estos casos, dando un poco más de visibilidad. Y yo normalmente en mis presentaciones siempre suelo presentar algo y tal porque creo que es importante y que creo que es algo que pues muchos no lo sabíamos y me incluyo yo hasta que me metí yo en esta historia. Es verdad que a nivel,
ya no tanto a nivel de presentaciones y tal, es verdad que se están creando redes para que haya mayor comunicación entre expertos en temas legales y expertos en clima y demás. O sea, por ejemplo, ahora estamos montando una red de estudiantes predoctorales para crear, digamos, tesis doctorales que sean un poco como interdisciplinares, que toquen ambos aspectos, la parte más de aspectos legales y la parte más de ciencia básica, de epidemiología y demás. O sea, realmente hay mucho más movimiento ahora y yo creo que poco a poco, cuanta más visibilidad se le dé también a estos casos y se vea digamos, el impacto que por ejemplo, en nuestro caso, esta third party intervention tuvo, yo creo que va a impulsar mucho más que los investigadores pues formemos parte de estos procesos. Porque, de nuevo, y lo digo claramente, allí nuestro papel no es como activista, es como expertos y simplemente es ceñirnos a nuestra ciencia. Ajá. Bueno, también existe una herramienta muy interesante que son las oficinas científicas de asesoramiento para gobiernos. No sé si Suiza tiene una. Es posible que no. Quizás... Sí, acaban de montarla ahora mismo. Es una buena noticia. Me invitaron a formar parte del comité y creo que es una manera también, pues eso que está siguiendo este patrón que desde diferentes gobiernos se quieren ver asesorados por expertos y crear estos puentes de comunicación que salvo que tengas a un político que está muy metido en la ciencia o que haya estado como profesor y demás y realmente está un poco más on top de todos estos procesos, es necesario facilitar esta información. No puedes esperar que un político se ponga a leer artículos de Nature. O sea, tienes realmente que poner las cosas sencillas y que de alguna manera atraer la atención y quedar como los puntos clave que ellos luego vean fácilmente como una alternativa a sus políticas o una forma que puedan ellos trasladar en su día a día como decisores. Pues es un avance interesante porque precisamente el perfil científico no abunda demasiado en política. No sé en Suiza, pero aquí creo que no abunda demasiado. No, ya te puedo decir que en Suiza tampoco. El panorama no es mejor. Pues es una gran herramienta y cuando no solamente se crea como instrumento, sino que se hace caso a sus informes y a sus evaluaciones, etcétera, pues realmente puede ser una gran iniciativa que además consiga lo que todo el mundo se supone que quiere, que es políticas por el bien de la sociedad, por el bien común. Sí, y al final lo que pretendemos todos, incluidos los políticos, aunque a veces no nos lo creamos, es que sean efectivas, porque es importante entender que al fin y al cabo el papel es que se vean impactos y ellos lo quieren a corto plazo. Ellos esperan algo a corto plazo porque, pues elecciones vienen en 3 años y que tal. Pero también como nosotros como población, ahora ya no podemos esperar. Esto tienen que ser medidas que puedan, a nivel de adaptación, que puedan verse beneficios a corto plazo y que cuanto más expansivas y cuanto más, digamos, beneficia a grupos que son más vulnerables y que encima podamos hacer frente a otros problemas como las desigualdades, como los problemas mentales y demás, pues mucho mejor. Yo creo que ahí, al fin y al cabo, es una win-win situation en la que podemos, de alguna manera, trasladar nuestras investigaciones y que realmente tenga un impacto en la sociedad y que luego, por tanto, también el papel de estos decisores, pues que se vea también reconocido por la población, que yo creo que al fin y al cabo es lo que quieren. Sí. Se hace mucho hincapié en la divulgación científica y en que la sociedad tenga un índice mayor de cultura científica, pero también no nos olvidemos de que quienes deciden al final, la sociedad vota, está claro, sí, pero quienes deciden al final son personas que también necesitan que haya esta comunicación muy fluida con la parte de la ciencia. Sí. Bueno. Yo creo que además es una cosa que estamos aprendiendo mucho en ciencia es hacer partícipe a la población de lo que nosotros hacemos. Hay mucho movimiento de citizen science, de hacer un poco más... acercar un poco la ciencia a la población, nosotros hicimos una feria
recientemente en Berna, que lo que hicimos pues diferentes grupos en la universidad, pues presentamos pues diferentes actividades relacionadas con nuestras investigaciones. Entonces fue la noche de la ciencia. Entonces familias, personas mayores, todo, pues venían a nuestros stands y tú les explicabas, pues en nuestro caso, pues explicábamos pues el calor, ¿qué te puede hacer? Y tal. Y a un niño un juego, pues ¿cómo te vestirías si hace calor? Entonces, todo ese tipo de actividades son a pequeña escala, pero que puede tener un impacto a largo plazo que puede ser muy importante, sobre todo para educar a la población en este tema. Ajá. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, podemos dar por finalizada la... justo. El colectivo de mujeres que yo ya había oído... Un segundito que se escuche para el... Sí. Una pregunta muy sencilla para finalizar. El colectivo de mujeres, que evidentemente fueron pioneras, yo ya había oído un poco la historia y tal, ¿cuál es su realidad ahora? Pues siguen ahí, en el sentido de que están todavía metidas en diferentes eventos, tienen su asociación, siguen participando en actividades, siguen con la abogada y van haciendo... porque claro, después de lo que ha pasado con la decisión del Comité de Ministros, pues ha vuelto a remover un poco la tierra. Entonces, sé que están intentando pues meter un poco presión para que la situación cambie, pero yo creo que ahora su papel es más como de dar visibilidad al caso y seguir adelante como un símbolo de la lucha por el clima. A largo plazo, pues no se sabe tampoco cómo va a evolucionar, pero yo creo es más el hecho que ahora pues han creado como un ejemplo pues para otros grupos. Hay grupos de niños que se han juntado y han denunciado pues al gobierno portugués. Están diferentes casos en marcha de la misma manera y que creo que para ellas ha sido especialmente satisfactorio ver que pues el impacto que ha tenido a nivel global todo lo que han removido, digamos. Gracias. Pues muchas gracias, Ana. Ha Muchas sido gracias. muy interesante. Quizás podrías volver en el futuro para hablarnos de tu experiencia en esa oficina, Sí. en esa oficina de asesoramiento al gobierno suizo. Esperemos. Sí. Seguro que también es muy interesante. Muy bien. Gracias. Encantada. Muchas gracias.